el corazón de la Amazonía ecuatoriana, 17 promotores de salud de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Brasil se reunieron en el primer encuentro de agentes comunitarios de salud indígenas amazónicos, Nuestro Territorio, Nuestra Salud. Este es un encuentro de cambio de experiencia donde estamos visitando y conociendo los trabajos que se han realizado en territorio durante el año. En nuestros territorios no tenemos médicos, no tenemos hospitales, entonces por eso se ha visto la necesidad de crear agentes comunitarios o promotores comunitarios indígenas que conozcan sobre la medicina ancestral y de los sabios y ellos puedan ser los médicos de nuestros territorios. Los agentes de salud, en su mayoría elegidos por sus comunidades, tienen un rol social trascendental como interlocutores entre la medicina ancestral y la convencional. Aunque muchas veces sin reconocimiento del Estado y de las organizaciones de base, cumplen con su labor de vigilancia epidemiológica por el compromiso con los suyos y con la salud de su comunidad. Importantísimo la labor del promotor, precisamente porque va a ser, el papel de vigilante y informante de todas las situaciones, no solo de salud, sino también de algunas desarmonías o situaciones que viva el territorio, ¿no? Por eso, IVOS, la Organización Panamericana de la Salud, la CONFENIAE, la Universidad Católica del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública organizaron este encuentro en el marco del proyecto de la Ruta a la Salud Indígena Amazónica para reconocer la importancia del rol de los promotores de salud a través de espacios de intercambio de experiencias, conocimientos, retos y estrategias para su trabajo en territorio, tanto en el contexto de la pandemia de la COVID-19 como de respuesta a los problemas de salud prevalentes en sus comunidades. La riqueza de las ancestral que tienen los pueblos amazónicos, pero también sabemos que hay muchos problemas de salud concretos que padecen estos pueblos y nacionalidades. Más nutrición, más muerte materna, más mortalidad infantil. Entonces creo que es el momento de empezar a no solamente intercambiar nuestra vida, sino llegar a acuerdos concretos para ver cómo podemos luchar contra esas enfermedades. Así, agentes de salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, academia e instituciones de salud pública de 5 países amazónicos trabajaron en mesas temáticas amplificando sobre cuestiones como fortalecimiento de capacidades, prácticas de medicina ancestral, uso de tecnologías para la vigilancia epidemiológica, reconocimiento institucional y perspectivas a futuro. Vamos a continuar el trabajo y con la confianza de que el rol tan importante, tan clave que tienen los promotores y promotoras de salud comunitarios en sus comunidades sea reconocido por las organizaciones indígenas, por las comunidades y por los ministerios de salud. Para cerrar este primer encuentro de agentes comunitarios de salud indígenas amazónicos, los asistentes codiseñaron una hoja de ruta para el reconocimiento y posicionamiento de los promotores comunitarios de salud en la región, incluyendo la posibilidad de futuros encuentros como este como estrategia. Conoce más de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica y su rol en el fortalecimiento de capacidades de los promotores comunitarios de la salud en la Amazonía en www.america-latina.ivos.org.